Bueno, acaba de llegar otro colaborador de La Verdad Concreta, Damián Caro. ¿Cómo estás, Damián? En instante vamos a tener una comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Perdón. En instante, lo que pasa es que estamos corriendo con el tiempo porque tuvimos un largo reportaje que nos obligó a reprogramar un poquito. En instantes estamos en comunicación con un miembro del Consejo Directivo de la CGT, secretario general del Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, que nos va a hablar de un tema que es candente, digamos, en estos días y clave. Tiene que ver con las paritarias docentes. ¿Comienzan, no comienzan las clases? ¿Cuál es finalmente el acuerdo? Ha habido un entredicho público realmente poco usual, donde el gobierno promete una cifra, 40%, y después el ministro y después el presidente dice que en realidad más del 25% no se les va a dar. Esto genera de alguna manera rispideces. Hay todavía paritarias como la de la provincia de Buenos Aires que no han comenzado. Y bueno, la verdad que hay mucha incertidumbre respecto a si van a comenzar las clases o no, sobre todo porque el conflicto docente siempre es un caso testigo de cara a las importantes paritarias que vienen. No es el primer entredicho del gobierno con los gremios, también lo tuvo en relación a la alicuota del impuesto a las ganancias, donde lo que dijo en la Casa Rosada era un anuncio y después en la letra chica aparecía otra cuestión, y esto generó, digamos, bastantes tensiones con las centrales sindicales. Bueno, estamos ya en contacto entonces con Miguel Díaz, miembro del Consejo Directivo de la CGT, secretario general de UDOCBA, el Sindicato de los Docentes de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Miguel? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco cómo ves el tema de la paritaria nacional y la paritaria en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué perspectivas le ves? Yo creo, mira, Gustavo, creo que esto se inscribe en una estrategia bastante bien pergeñada por el gobierno nacional. Ofreció el 40, mostró sus cartas, sí, ¿no? Y ahora no quiere firmar. ¿Para qué no firma? Para que le terminen los dirigentes reclamando el 40 y que se olviden de sus pretensiones, porque hay otras organizaciones sindicales como nosotros que estamos pidiendo que el gobierno nacional y provincial paguen 12.000 pesos por mes, sí, un cargo de maestro testigo. Claro, porque entonces, el 40 sería sobre el básico. Claro, el 40 no, el 40 es sobre el inicial, pero de 6.000 pesos. Entonces, claro, que se garantice que todos ganen 8.400, la verdad que a nosotros no nos hace cosquilla, porque sí, significaría un aumento o una recomposición del 20, sí, con una inflación del año pasado del 32 y con una que viene del 40. Entonces, evidentemente, es salario a la baja. Entonces, en cambio digamos, y están, es una estrategia, y es evidente porque el silencio del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, cuando en otro momento están en una situación desesperada, o están tirando carne al asador, lo que están haciendo ahora es hacer tiempo, así como el juego del Tute Cabrero, ¿no? Sí. Hay que aclararle a los oyentes que cuando el gobierno hablaba del 40, no es el 40 sobre el total de lo que cobra un docente, sino solamente sobre la parte remunerativa, donde en muchas provincias la parte no remunerativa es un componente importantísimo, de casi el 40 o el 50% según los casos. Claro. Por lo tanto, ese 40% en realidad, como bien señala Miguel, terminaría siendo el 20% concretamente. Claro, no, pero además de eso, vos fíjate que no se resuelve nunca este tema, que es profundo, es ilegal, el pago del salario en negro, que más del 50% de la composición de nuestro salario, y esto es todo el país, incluido Capital Federal, no se resuelve nunca. Se inventan bonificaciones que afectan en parte a la antigüedad, en parte no, es decir, todo un salario gris oscuro, sí, que es casi negro y que realmente lo hace el Estado sin ninguna normativa que lo respalde. ¿Y eso está en las discusiones paritarias nacionales y provinciales, el tema del blanqueo? Eso es lo que dicen, ellos terminan la discusión diciendo de que es imposible pagar en blanco, es imposible blanquear o sea que como que no hay presupuesto que alcance. Yo creo que es absolutamente, rotundamente mentira, porque ¿cómo hacían en otra época para pagar entonces los estados? Cuando tenía mucho menos PBI el Estado nacional, el Estado provincial, cuando el Estado nacional vertebraba la educación, en casi un tercio lo bancaba el Estado nacional. Hoy el Estado nacional no lo banca.
a las provincias le dieron los servicios, arreglate Catadina, pero el Estado Nacional tiene una recaudación extraordinaria. La relación sigue parecida a la que tenía ante Cristina, 75 para la Nación, 25 para el resto de las provincias. Bueno, si esta situación, esta ecuación no se modifica, las provincias siempre van a ser pobres, siempre. Pero además, escuchame una cosa, acaban de aumentar los servicios de electricidad en un 500, un 600%. Sí. Se acabaron los subsidios para la electricidad. ¿Dónde va ese dinero? Obviamente van a las empresas que están vinculadas a Edesur y Edenor, algunas con Calcaterra, ¿no? Una persona muy allegada al señor Mauricio Macri. O sea que volvemos a subsidiar las empresas. Efectivamente, a través de tarifazos que a su turno van a traer una nueva ola de inflación. Y aparte, quiero aclararte que el gobierno nacional gastó enormes fortunas en subsidios, el anterior, a estas empresas que se la chorearon entre el ENRE, Edesur. Nosotros presentamos denuncia por sabotaje, porque los cortes de luz no tienen que ver con falta de energía, sino con que el circuito de distribución es absolutamente vetusto, nunca cambiaron los cables y se tragaron toda la guita, para decirlo en buen romance, ¿no? Entonces ahora estamos premiando de vuelta a estos tipos y empieza otra vez el circuito de corrupción en el cual participa el ENRE, en el cual participan estas empresas, en el cual hay dueños de estas empresas que son amigos de los gobiernos de turno, y bueno, y sigue de alguna manera la historia, de alguna manera, y la están sufriendo los vecinos que con olas de calor tienen cortes bastante intensos, tanto en el conurbano como en la capital. Exacto. Pero escúchame, a ver, en la provincia, ¿vos notás alguna predisposición? ¿Ves que haya voluntad de solucionar el problema? Yo vería predisposición cuando el gobernador se pone a la cabeza. Sí. Y acá los funcionarios brillan por su ausencia. Sí. Vienen, nos hablan funcionarios de tercer orden, y esto no tiene nada que ver, no quiere ser peyorativo esta mención, sino que bueno, que son funcionarios que no tienen poder de decisión. Por lo tanto, hablamos, nos muestran números, nosotros lo rechazamos, y eso es todo lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Una sucesión de rechazo, porque no puede, es insostenible, porque bueno, ¿qué dicen ellos? Y no tenemos plata, y después ahora están cambiando, el discurso dice, no queremos invertir más en educación. Bueno, ahora, vos tenés un presupuesto que está por arriba del presupuesto del año pasado en 114.000 millones de pesos. Tenés el Fondo de Reparación Histórica del conurbano, que pasó de 800 millones a 14.000 millones de pesos. Así que con esos dos ya tenés 370.000 millones de pesos. 370.000 millones de pesos. Son tres presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires, claro. ¿Cómo? Son tres presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país. Bueno, sobre esos 370.000 millones de pesos, más te permitieron un endeudamiento de 60.000 millones de pesos. Eso quiere decir que vos, para pagar deuda, no necesitas ese presupuesto. Lo tenés entero. Claro. Entonces, de esos 370.000 millones de pesos, más la recaudación, que va a superar esos 370.000 millones de pesos, estás hablando como de 420.000 millones de pesos que vas a tener durante todo el año. Bueno, ¿qué es lo que querés? ¿Qué cifra querés invertir en educación? 80.000, ¿sabes lo que es eso? El 20% de tu recaudación. Claro. Entonces, ¿cómo es? ¿No era el 25? ¿No era el 37? ¿Cuál es la cifra que quiere invertir el Estado? Bueno, si vos invertís lo que tenés que invertir, se te acaban los problemas. Ahora, si vos querés generar problemas, y bueno, meté los huevos en cualquier canasta y eso va a suceder. La perspectiva de que no se inicien las clases es una perspectiva probable, por lo menos. Hola. Hola, te preguntaba, la perspectiva de que si no llegan a acuerdo, no se inician las clases, es una perspectiva probable, entonces. Sí, mira, se corta, pero bueno, algo escuché. Sí, evidentemente todo viene hacia eso, pero ¿sabes lo que más que empiecen las clases o que no empiece, porque de última es un símbolo, es un día, es el primer día? El tema es, ¿va a haber clase todo el año o no va a haber clase todo el año? Que es mucho más grave, ¿no? Sí. Va a haber discontinuidad y bueno, esto es lo que se está planteando desde la política, porque acá evidentemente lo que sí estamos seguros, lo que sí es verdad, es que la clase política en Argentina fracasó porque nunca hiló la educación y la metió, bueno, como una cuestión de Estado, ¿no? Que hay que protegerla, que hay que mimarla, que hay que hacerla crecer, desarrollarse,
y que tenemos, todos los argentinos tenemos que discutir qué tipo de educación queremos para este siglo XXI. Pero no, estamos hablando solamente de salario y condiciones laborales, no salimos de ahí. Es una discusión casi prehistórica, pero bueno, esa es la que nos llevó el menemismo y que ninguno pudo superar, ¿no? Claro, sí. O mejoraron, digamos. Mejoraron al menemismo, cada vez estamos peor. Bueno, Miguel, te mando un abrazo y ojalá que logren satisfacer las reivindicaciones que están reclamando y bueno, que esto que vos decís, que haya continuidad educativa, pero con dignidad para los trabajadores, que esto es lo más importante. Y para los pibes. Así es. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego.